Hola. Esta es la Central República. Desde aquí se monitorea el funcionamiento de una red de fibra óptica que a través de un tendido de 25.000 kilómetros conecta telefónicamente a toda la zona sur del país. Hoy, hablar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo nos resulta tan natural como caminar o respirar. Pero esta posibilidad es el resultado de una larga cadena de innovaciones tecnológicas que surgieron como respuesta a la necesidad básica del hombre: comunicarse cada vez a mayor distancia. Este sonido se escuchó por primera vez en la Argentina el 17 de febrero de 1878. Ese día tuvo lugar la primera comunicación entre dos aparatos instalados en la sucursal de Telégrafos La Piedad y el diario La Prensa, situado a 6 cuadras de distancia. Carlos Cayol, jefe de telégrafos de la policía, y Fernando Newman, director de la sucursal de Telégrafos, hablaron y transmitieron música para un jurado que debía aprobar la experiencia. Aquel experimento pionero tuvo lugar en nuestro país apenas 2 años después de que Alexander Graham Bell patentara como propia la invención del teléfono en 1876. El teléfono fue el primer instrumento que permitió la comunicación a distancia de persona a persona, y su aparición cambió para siempre nuestra visión del mundo. El impacto fue enorme. La nueva invención permitía comunicarse a distancia de un modo instantáneo, fluido y de manera personal, a diferencia del telégrafo, que necesitaba de intermediarios. Rápidamente el teléfono cambió la forma de relacionarse de las personas y generó transformaciones profundas en la vida política, económica y cultural. El teléfono surgió en un mundo atravesado por profundos cambios en las formas de producción. En 1870 comenzó la llamada Segunda Revolución Industrial. Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y Japón encabezaron ese proceso caracterizado por la aparición de nuevas fuentes de energía. Al uso del carbón y el vapor se le sumaron la electricidad y el petróleo, que llegaban para dar un poderoso impulso a la producción en todas sus formas. El cine y la fotografía evolucionaron, el automóvil conquistó las calles y los derivados del petróleo permitieron el desarrollo de nuevas fibras, productos químicos y medicamentos más eficaces. Desde su creación, la telefonía evolucionó en el país y en el mundo a un ritmo vertiginoso. Pero ¿cuáles fueron los pasos que llevaron a la creación de esta herramienta tan valiosa? El hilo conductor fue un simple cable, un cable eléctrico. La transmisión de electricidad como punto de partida permitió a Samuel Morse patentar en 1838 el antecedente inmediato del teléfono, al que llamó telégrafo. Este sistema permitió por primera vez enviar mensajes codificados a partir del desarrollo de 2 ideas innovadoras: la máquina manipulador hilo-transcriptor, un dispositivo para transmitir señales eléctricas que, al ser recibidas, eran volcadas sobre una banda de papel, y el código Morse, un sistema simple que con solo 2 signos, un punto y una raya, permitía representar todas las letras del alfabeto y las cifras del 0 al 9. En nuestro país, la primera comunicación telegráfica se remonta al sábado 27 de agosto de 1857, cuando el Ferrocarril del Oeste inauguraba su primer ramal y simultáneamente ponía en marcha su propia red telegráfica para controlar el servicio. El teléfono, instrumento superador del telégrafo, tiene un mecanismo algo más complejo basado en 3 pasos. La transformación de la voz captada por un micrófono en una señal eléctrica, el transporte de esa señal eléctrica hasta un segundo teléfono y la recomposición de la voz a través del parlante del segundo teléfono. Las ondas sonoras hacen vibrar un diafragma montado sobre una bobina metálica que se mueve sobre la base de un imán y genera una corriente eléctrica. Esta señal viaja a través de materiales conductores, los cables, que funcionan de a 2.
un hilo que transporta la electricidad desde un punto A hasta uno B, y la vuelta desde el punto B al A para cerrar el circuito. El aumento exponencial del número de líneas telefónicas demandó centrales cada vez más grandes atendidas manualmente por verdaderas legiones de telefonistas. Aún así, durante las horas pico se generaban importantes demoras en el servicio. Este sistema, costoso y plagado de dificultades, fue superado con la llegada de la conmutación automática. La demanda telefónica continuaba insatisfecha y el tráfico de comunicaciones, cada vez más intenso, generaba verdaderos cuellos de botella. Hablar por teléfono en las horas pico era virtualmente imposible. En 1982, con el país nuevamente en manos de una junta militar, comenzó la instalación del primer cinturón digital de Buenos Aires. Un mundo digitalizado con un tráfico de información en continuo crecimiento requería medios de transmisión y conducción más eficientes. La respuesta tecnológica se hizo presente con la fibra óptica. Es un vidrio, por decirlo de alguna manera, que tiene la capacidad de transmitir, en vez de transmitir agua, transmite luz por porque la luz no se dispersa, rebota en el borde y se va extendiendo y se va propagando por la línea sin atenuación. Y ese es el mérito. En la última década, la demanda de servicio telefónico fijo, que había crecido en forma sostenida durante 120 años, experimentó una merma, originada por la expansión del celular, que alcanzó más de 6.000 millones de líneas en el mundo, y por la aparición de la telefonía por Internet, que se perfila como la modalidad dominante. El 3 de abril de 1973 fue un día clave en la historia de la telefonía celular. En la ciudad de Nueva York, el ingeniero Martin Cooper, de la empresa Motorola, realizó el primer llamado a través de un prototipo portátil que había llamado Dynatac. Por ese llamado, Cooper fue considerado el padre del teléfono celular. Pero todavía habría que esperar para su uso masivo y comercial. En 1973 faltaban las redes celulares para que el aparato pudiera funcionar. Lo que sí había logrado el nuevo prototipo era un salto no solo tecnológico, sino también conceptual. Se llamaba a la persona y ya no más al lugar. Y cerraba una etapa de equipos, modelos y pruebas que llevaban años intentando poder moverse y a la vez comunicar. El interés por comunicarse a la distancia a través de las cuerdas vocales viene de tiempo atrás. Pero para escuchar el sonido de una voz y que a la distancia otra persona pudiera responder, los experimentos técnicos del siglo XIX tuvieron que lograr que cables, bocinas, campanas y alambres se encastraran en algo llamado teléfono. La obra de Antonio Meucci, patentada por Alexander Graham Bell, fue una verdadera sensación. La voz que viajaba de un lado a otro por un cable cambió los tiempos y los modos de la comunicación interpersonal. Mary D'Angelo, please. Sin embargo, el emisor y el receptor tenían que estar quietos y fijos en un lugar para que el teléfono pudiera funcionar. Lo que iba bien para negocios, oficinas o departamentos, se enredaba en temas críticos de defensa, militares o de seguridad. El tema de las comunicaciones fue siempre un tema desde la antigüedad del sector militar. En la Primera Guerra Mundial, el telégrafo empieza a ser un arma estratégica de comunicación. Algún autor dice que el telégrafo era mejor para transmitir órdenes en el campo de batalla porque quien recibía la orden no tenía la capacidad de responder frente al teléfono, en la cual sí, quien responde puede, de alguna manera, dar argumentos en contra de la orden. A fines de la década de los 20, en los Estados Unidos, el primer sistema de comunicación por voz sin cables hizo su aparición.
La flota de patrulleros de Detroit era alertada de informaciones de último momento, sin necesidad de detener la marcha policial. Todavía no se trataba de un teléfono móvil, sino de un sistema de radiotelefonía en una sola dirección. Emitía desde la central, pero no permitía responder. Pero donde los desarrollos móviles se pusieron a prueba y la comunicación se tornó literalmente de vida o muerte, fue en el frente de la Segunda Guerra Mundial. Allí, para 1940, las tropas de Estados Unidos contaban con un aparato que se colgaba como mochila y permitía escuchar y responder las llamadas pulsando apenas un botón. Este generaba una comunicación semidúplex, pero no simultánea. Había que esperar que el otro termine para poder hablar. Lo desarrolló una empresa llamada Galvin Manufactory, que lo bautizó con el nombre de SCR-300. Pero como se podía hablar y caminar, se hizo conocido como walkie-talkie. Poco después entró en funcionamiento el SCR-536, de menor tamaño, que se llamó Handle Talkie porque entraba en la mano. Claramente la comunicación inalámbrica es algo que tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial y que, como muchas otras tecnologías que se desarrollan en este periodo, luego de finalizada la guerra, se va a entender la potencialidad que puede tener el desarrollo de esa tecnología para ser llevada al mercado y de alguna manera ser transformada en una tecnología de consumo masivo. Cuando la guerra terminó, la empresa Galvin cambió el nombre con el que fue conocida en la comunicación de movilidad: Motorola. Y el sistema semidúplex llamado Trunking continuó en actividad. En Argentina todavía lo usan la empresa Nextel, los radiotaxis y, por supuesto, la frecuencia policial. Un ingeniero llamado Osten Makitalo bocetaba lo que serían las redes celulares que vendrían años después. Makitalo se hizo conocido como el pionero europeo en telefonía móvil. Se conoce a todos esos desarrollos como 0G, es decir, la prehistoria del teléfono móvil actual. En ese mundo, el punto de quiebre llegó con el prototipo Dynatac. Pero para que pudiera funcionar, hubo que esperar hasta fines de los 70 y comienzos de los 80 a que se extendiera el sistema celular. El sistema celular divide las áreas de cobertura en pequeñas células o celdas, cada una con su antena o torre transmisora, conocida como estación base. El sistema reutiliza las frecuencias, lo que al moverse con el teléfono permite cambiar áreas de cobertura sin que se corte la comunicación. El sistema de celdas, por eso llamado celular, se empezó a expandir tanto que también así se llegaron a conocer los propios móviles, teléfonos celulares. Empezaba lo que se llamó primera generación de telefonía móvil, 1G. Una vez que se termina la cobertura en una celda, la toma inmediatamente la celda vecina. Asimismo se llaman celdas porque tienen esa capacidad de redistribuirse en función de las frecuencias disponibles a medida que el sistema va creciendo y necesita más capacidad.